Pero para hablar sobre otros proyectos también de desarrollo del Braen, estamos con el señor Alberto Otárola, el presidente ejecutivo de Devida. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Ricardo. Gracias por la invitación. Bueno, veníamos a conversar sobre un convenio importante que ha suscrito Devida a propósito del desarrollo de esta zona y de la gente que vive en el Braen, el Valle de los Ríos Apurímac, M y Marañón. Pero antes quería aprovechar para comentar con usted lo que anunció el ministro de Economía a propósito de modificación en el decreto legislativo sobre control de insumos químicos que ingresan al Braen. ¿En qué consiste ese cambio? Sí, esta medida es muy importante, la ha anunciado el Consejo de Ministros, porque modifica y perfecciona el decreto legislativo 1126. 1126. ¿A qué se refiere este decreto legislativo? A la interdicción de insumos químicos, que como todos sabemos son los precursores para la elaboración de la pasta básica de cocaína. En concreto, lo que el gobierno ha decidido es un procedimiento de destrucción de los medios de transporte de estos insumos químicos. Camiones que sean encontrados trasladando insumos químicos para el narcotráfico al Braen, ¿qué va a pasar con ellos? Exactamente, van a poder ser destruidos en el mismo momento. Muy bien. ¿no? Por dos razones fundamentales, porque son insumos químicos con destino ilegal y en segundo lugar, porque el Estado requiere de que estos insumos químicos en ese momento sean destruidos. ¿Y por qué no se destruye el insumo químico y se incauta el vehículo y se destina a un... Es que había un problema, Ricardo. Ver, sí. El problema era el siguiente. En este trabajo de la policía con la SUNAT en la zona, se decomisaban los insumos químicos y tenían que ir a un almacén de la policía. Sacarlos luego. Y eso resultaba muy peligroso. También. Porque todas las comisarías están, ¿no es cierto?, con insumos químicos y en este caso se ubican, se pide documentación y si la documentación no está arreglada a ley, se destruye. Se destruye. Perfecto. Así de drástico, pero así se tiene que enfrentar ese problema. Otro anuncio lo hizo el ministro de Agricultura en el sentido de lanzar una nueva entidad, ProBraen. Bueno, pero antes de eso yo quisiera comentar, sí. Ricardo, que el segundo anuncio es que se está prohibiendo en el Braen la comercialización de gasolina 84 octanos y de ácido muriático. Es decir, son los dos principales precursores. Se vendía ácido muriático en cantidades industriales como si se limpiaran o se utilizaran para fines industriales cuando no había otro tipo de industria sino la del narcotráfico. Son los dos principales precursores para la elaboración de la pasta básica de cocaína. ¿Y cómo se va a hacer con la gasolina? ¿Qué otra alternativa se le dará a la gente? Se está reglamentando, ¿no es cierto? Se ha hecho un mapeo de cuánto combustible requiere determinada la población. Sí. Holgadamente el combustible va a llegar a la población, esto es ningún tipo de anuncio. Sí, porque había un reclamo, por ejemplo, en el lado de la convención del Cusco, cerca, bueno, colindante con el Braen, que decían, nos están cortando la gasolina de la que dependen agricultores, gente que emplea maquinaria que requiere de ese combustible. No, yo creo que en este momento sabemos perfectamente del gobierno cuáles son las rutas de narcotráfico, cuáles son los grifos clandestinos y de qué manera tenemos que enfrentar este problema con mucha energía, convicción y decisiones como la que se han tomado el día de hoy. Y a propósito de ProBraen, el ministro Juan Manuel Benítez de Agricultura decía que eso iba a posibilitar el desarrollo o para impulsar el desarrollo de proyectos de infraestructura, entre otros. Exactamente, lo que ha precisado el ministro Benítez es que es una propuesta que lleva al Consejo de Ministros, todavía no se ha aprobado, y que consiste básicamente en la elaboración de un proyecto ejecutor, es decir, que sea un órgano del Estado que ejecute todos los proyectos de las instituciones estatales en el Braen. Sería a través de ProBraen. Sería a través de ProBraen, la institución en la que tendría que confluir lógico, todas, ¿no? porque para debía... que no, como se dice, desperdiciar o en todo caso duplicar esfuerzos. Unificar criterios. Devida tiene 14 proyectos en el Braen y tenemos que marchar conjuntamente con el Ministerio de Agricultura en este proceso, que es el que está liderando la reconversión productiva. Usted venía a anunciar, a propósito de la institución que preside, un convenio importante. Bueno, hoy día hemos estado en el mercado mayorista de Lima, precisamente a propósito de esta... Parece que todo calza, Ricardo, porque hemos traído agricultores del Braen que han venido a instalarse, ya estaban instalados gracias a la generosa colaboración de la Municipalidad Metropolitana de Lima, en unos puestos en el mercado mayorista, ofreciendo al gran público limeño todos los productos alternativos y orgánicos que se producen en las cuencas de la selva y la ceja de selva. Lo que tiene que haber, además de un espacio, es la vía de comunicación para que eso sea rentable. Exactamente. ¿Existe? Entonces, estamos acá ya en Lima, la Asociación de Piñeros del Braen. Muy bien. ¿Ah? Muy bien. Que son asociaciones que producen la piña golden y que están teniendo resultados extraordinarios porque están produciendo 80 toneladas por hectárea de piña. Lo que de suyo los convierte en un negocio mucho más rentable que el narcotráfico y que la siembra ilegal de coca, ¿no? Entonces,
Este convenio se está suscribiendo, se ha suscrito, está en marcha en todo caso, entre Devida, que agrupa, o en todo caso que representa para este fin a los agricultores del Braem y sus cultivos alternativos, y EMSA, el mercado mayorista de Lima, que le cede un espacio para que eso llegue a Lima. Exactamente. Para que se pueda vender masivamente. Pero no solamente son los agricultores del Braem, sino de todos los valles de la selva central, de Aguaitía, no sé, Hablando de la selva central, el tiempo nos va a ganar, señor Otárola. Usted ha sido ministro de Defensa, usted conoce esa zona y la problemática que va acompañada, porque si hablamos de cultivos alternativos, son cultivos alternativos al de la coca, que utiliza el narcotráfico y el narcoterrorismo. Hemos visto cómo se acaba de liberar a la cúpula de Movadef, que en realidad es Sendero Luminoso con otro nombre, que se financia precisamente en su organización, en su reconversión y en sus nuevas actividades infiltrando universidades, gobiernos locales, como ha dicho el expresidente de la Sala Penal, de la Sala Nacional Antiterrorismo, Marcos Ibaceta, que se financia con ese dinero del narcoterrorismo. Sin embargo, los jueces no lo han visto. Dicen que son unas mansas palomitas que de pronto han dicho cosas inapropiadas, pero nada más. Bueno, yo debo compartir la indignación ciudadana con esta liberación de dirigentes de una organización pro-terrorista, y está demostrado, yo soy abogado, Ricardo, he leído algo del expediente, por lo menos están demostradas tres cosas. Uno, que el Movadef ha sido financiado por el narcoterrorismo. Dos, que existe documentación incautada en la celda de Ismael Guzmán que acredita plenamente que el jefe sigue siendo Guzmán y da instrucciones al Movadef para que realicen determinadas acciones políticas. Cómo conformarse y cómo actuar. Exactamente. Y el tercer elemento son los documentos encontrados, ¿no es cierto?, a Gamero, por ejemplo, donde se puede observar un plan específico de desarrollo del Partido Comunista del Perú a través de acciones, ¿no es cierto?, de legalidad, entre comillas, pero que pretenden subvertir el orden establecido. Héctor John Caro, el ex jefe de la DICOTE, esta mañana aquí en los estudios de RPP, recordaba que uno de esos cabecillas terroristas liberados, cabecillas del Movadef ahora, había sido el autor de un asesinato terrible cuando actuaba para Sendero Luminoso, porque él era de Sendero Luminoso, pero que se le tuvo que excarcelar porque, estaba en prisión, pero finalmente no se le llegó a procesar por minucias legales. Es inaceptable, Ricardo. Yo creo que la democracia ha madurado lo suficiente en el Perú como para entender que estas personas son enemigos de la democracia y enemigos de nuestros hijos, porque lo que hemos pasado, el horror de la década del 80, todavía recordamos a estas mismas caras que estuvieron, ¿no es cierto?, envileciendo a la política y contribuyendo con su accionar al desastre porque pasó el Perú en ese momento. ¿Cómo entender que un juez, amparándose en una legislación que no está del todo clara, pero usted sabe, un juez con una misma legislación puede en algún momento decidir para la derecha o para la izquierda, pero cuando se trata de terroristas no se le puede dar un trato similar al de un delincuente común? No, por supuesto, y ahí entra el sano criterio del juez, que está garantizada por la Ley Orgánica del Poder Judicial, pero además yo creo que esta indignación ciudadana es perfectamente constitucional, porque la Constitución nos garantiza a todos los peruanos a opinar sobre las resoluciones que pide el Poder Judicial. Esperemos que el Poder Judicial resuelva esto en segunda instancia, que ha sido debidamente impugnado por el Procurador. El presidente del Poder Judicial, el doctor Enrique Mendoza, nos ha comunicado que la OCMA, a pedido suyo, va a realizar una investigación del accionar de esos jueces. Sería muy bueno, Ricardo, y pedirle celeridad en la apelación, para la tranquilidad de todos los peruanos. También. Muchísimas gracias, Alberto Otárola, el presidente ejecutivo de Devida. Nosotros tenemos...